Hola colega, ¿cómo estás? Bueno, una vez aceptado el cliente, una vez que ya estamos tranquilos o dejamos la documentación suficiente y necesaria para poder decir que aceptamos un cliente, pues bueno, aquí el siguiente paso es comenzar el trabajo de auditoría y no debemos comenzar por la lectura de los estados financieros. Si bien es un buen soporte y los debemos hojear y los debemos revisar, debemos mirar las políticas, debemos mirar esas revelaciones que tienen los estados financieros, no es nuestra base y no deberíamos comenzar por ahí. Por lo primero, por lo que debemos comenzar es conocer el negocio de forma empática. ¿Qué significa eso? Que cuando tú te pongas en los zapatos del dueño o en los zapatos del gerente, ahí es donde vas a comenzar a conocer y a entender el negocio. ¿Por qué tienes que hacerlo de esta manera? Porque es la única forma o la única manera en que tú realmente te vas a dar cuenta por dónde hay fallas, por dónde hay errores y por dónde coloquialmente diciendo nos pueden meter goles como auditores. Acuérdate que a nosotros nos está contratando el órgano más importante de una empresa, que ya sea la junta de socios, asambleas o los dueños, es decir, independientemente de cómo se llamen, ya sea una corporación o ya sea una LLC, o sea por acciones o por cuotas o por lo que sea, nos están contratando a nosotros los dueños. Generalmente son los que están interesados en el negocio. Y esos dueños puede ser muchísima gente, pueden ser terceros externos o también puede ser una sola persona, ¿sí? O 3 socios o 4 socios o poca gente, como empresas muy privadas o empresas ya públicas. El punto es que nosotros tenemos que entrar a revisar lo que está haciendo la administración de la empresa. Generalmente cuando nos nombran auditores, los dueños no trabajan en las empresas. Hay dueños que sí trabajan en sus empresas y esos dueños pues finalmente también son los mismos socios que lo contratan a uno, pero no por eso tenemos que ver a esa persona dueño como jefe nuestro, porque finalmente esa persona o ese requerimiento o para la empresa por la que estemos auditando también tiene clientes, tiene proveedores, tiene bancos, tiene otros socios, dependiendo de lo que salga. Realmente nosotros estamos trabajando para la sociedad. Que el dinero venga dirigido de una empresa no significa que tengamos que trabajar directamente o sentir que estamos trabajando para la empresa, porque no es así. Tú estás trabajando es para una comunidad que afecta esa empresa, empleados, proveedores, clientes, socios, bancos, acreedores, etc. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta en la cabeza. Y en el entendimiento del negocio, la única forma de entenderlo es siendo empático, es decir, ponerte en el asiento o en los zapatos del gerente o del dueño para saber dónde están las fugas. No solo estoy hablando de dinero, sino las fugas en los procesos, los errores materiales importantes, lo que están haciendo, lo que no están haciendo, lo que están registrando, lo que no están registrando. Y eso es fundamental para que tú lo tengas como auditor. Un auditor tiene que ser sí o sí una persona de negocios, una persona que entienda de procesos, una persona que entienda de control interno, que le encanten y que se enamore y que se apasione de los procesos y las infraestructuras y cómo funcionan los negocios, cómo es la interacción de las personas, cómo es que funcionan los contratos. Entonces es muy importante que aprendamos también de joint ventures, porque en un entendimiento de negocio pues hay una cantidad de acuerdos que no necesariamente tienen que ser empresas, sino que son documentos privados que generan negocios. Entonces ahí está el contrato, por ejemplo, de cuentas en participación, están las uniones de las empresas, de los consorcios, uniones temporales, es decir, hay un montón de figuras jurídicas un montón de figuras para hacer negocios que sí o sí debemos entenderlas y tenerlas claras, o en su defecto, si no las entiendes, tienes que comenzar a estudiarlas en el momento de la auditoría para que tú tengas el criterio suficiente de poder decir si eso está bien o si eso está mal. ¿Listo? Entonces, en ese entendimiento del negocio también se hace hablando de tú a tú con los gerentes, con los dueños de los procesos. Por ejemplo, no te puedes quedar simplemente revisando qué es lo que hace la persona de la contabilidad, sino tienes que ir a hablar directamente con el gerente, sacarle una cita, sacarle un espacio, sacarle un tiempo y que él te cuente cómo funciona la empresa, que él te cuente los procesos, que te haga un recorrido por la fábrica, que te haga un recorrido por la parte operativa, que te haga un recorrido por la parte administrativa, que te haga un recorrido por el departamento de marketing, que te presente a las personas, que sepas que tú estás ahí como auditor, porque es la única manera en que tú puedes realmente comenzar a ser empático. Entonces, es decir, qué es lo que hace el gerente, con quién está lidiando,
cuál es la personalidad, cuál es el equipo de trabajo que lo está rodeando, cuáles son los clientes más importantes, quiénes son los proveedores más importantes. Todo este tipo de información sí o sí la debes tener y dejar documentada en un proceso, en un escrito, en un informe, ya sea casilla por casilla. Bueno, te vas guiando ahí a medida que uno va aprendiendo en la auditoría, pues va generando como unos estándares que son muy importantes para uno saber no qué tener que preguntar, sino también qué tener que documentar de forma estándar en cada uno de los clientes. El objeto, a lo que se dedica, la actividad, organigrama, procesos, políticas, clientes más importantes, industria, sector, cantidad de personal, cantidad de activos, capacidad de endeudamiento. Es decir, todo esto lo tienes que ir entendiendo, pero desde el punto de vista del gerente. No puedes ir, es decir, auditar simplemente las cifras o revisar simplemente el estado financiero, leer lo que hay ahí, porque eso es información completamente sesgada. Incluso lo que está en el estado financiero es lo que está en el estado financiero, pero hay cosas que no pueden estar en el estado financiero y pues puede sonar obvio lo que te estoy diciendo, pero eso es lo que tú tienes que finalmente identificar. Entonces, si arrancas con algo que puede tener fallas, lo primero que tienes que hacer es dudarlo, y eso se llama escepticismo profesional, que hace parte un poco de la ética profesional con la cual tú siempre debes entrar y siempre debes tener. Ahí nosotros como contadores, dentro de toda esta revisión y dentro de todo este entendimiento, todo lo tenemos que dudar. Todo tiene que ser a nivel del escepticismo profesional. Cuando te dicen algo, simplemente lo anotas, pero después tienes que entrar a verificarlo. Un proceso, una factura, una documentación, una certificación, un cliente, una venta, lo que sea, tienes que después entrar a verificarlo si realmente está dentro de tu criterio verificarlo. Entonces, ahí sí, como decía alguien del equipo, cuando estábamos auditando y yo era hasta ahora un staff de auditoría o un asistente de auditoría, decía como: yo solo creo en Dios, el resto lo audito. Entonces él decía así, y más como la frase como de fe que él podía decir, pues realmente me caló en el sentido de que uno debe ser muy cuidadoso con la información que le entregan, porque esa información incluso puede ser falsa. ¿Qué significa? Los grandes fraudes en los que se han vistos inmersas las grandes firmas de auditoría incluso son por documentación falsa que ha entregado el mismo cliente. Entonces, esa información, incluso la que te envía el cliente, toca mirarla con un ojo clínico bajo el escepticismo profesional. Una vez pises la empresa, una vez pises el suelo de la empresa, duda de todo. Sé escéptico con todo lo que te dicen. Es algo extremo, pero es muy importante tener esa actitud. Recuerda que yo comencé este video diciéndote que no solo estás hablando del dueño de la empresa o que te están contratando el dueño de la empresa, y si el dueño de la empresa trabaja en ella, entonces será tu jefe, pero no es así, porque el auditor debe ser completamente independiente. Y esto por una razón, y es que nosotros documentamos no para el cliente y no para nosotros, porque nuestra documentación nunca la va a ver el cliente y nadie nos la va a pedir. Nadie nos la va a pedir y nos va a decir: venga, déjeme ver a ver su documentación para ver si usted cumple el contrato. El cliente nunca te lo va a pedir, y el cliente incluso te va a poder pagar o te va a pagar las facturas, documentes o no documentes, ¿sí? Porque tu trabajo no es documentar, en teoría. Tu trabajo es emitir una opinión sobre los estados financieros. Quien te va a pedir a ti la documentación o cómo documentaste tu criterio o cómo documentaste tu auditoría va a ser un juez, ya sea en temas penales, en temas comerciales o en escándalos que salgan de tu cliente, ya sea por fraude, error en los estados financieros o lo que sea que no te diste cuenta. Siempre van a decir: ¿qué dijo el auditor? Eso, ahí es donde realmente vas a ver que tu documentación fue buena o mala. Seguramente nunca en tu vida profesional te vaya a pasar, pero si te pasa, créeme que es muy catastrófico. Entonces, si lo ponemos en una matriz de riesgos, es muy improbable, sí, pero es muy catastrófico. Que no tengas documentación, incluso te pueden después demandar por negligencia. No solo te infringiste el código de ética, sino te quitan la tarjeta profesional, y puedes ir incluso, hay profesionales, auditores externos que llamamos revisores fiscales en Colombia, en la cárcel por bobadas, es decir, por cosas que dejaron pasar por simple negligencia, y ni siquiera negligencia de que quieran ser negligentes, sino porque no lo sabían o no le dieron importancia, y están pagando años de cárcel por ese tipo de cosas. Y la documentación debe ser fundamental
y todo, documentar todo, es decir, cada pensamiento y sobre todo desde la parte escéptica, verifica todo, cada una de las cosas y déjalo bien documentado, aunque si bien no es tu responsabilidad hallar fraude, no es tu responsabilidad que el cliente te entregue las cosas de verdad porque tú de buena fe estás asumiendo que la gente se está entregando la realidad y la verdad, no deja de ser una realidad que a nosotros nos contratan es para verificar que la información sea una realidad. Entonces, eso tenlo en cuenta y vas a tener el entendimiento del negocio de forma empática. Habla con cada una de las personas porque si no, no vas a poder encontrar las fugas y no vas a poder entender cómo auditar ese estado financiero. Nos vemos en el siguiente video, espero que lo hayas disfrutado. Si tienes preguntas, déjanos en los comentarios y ya veremos qué será el siguiente paso para auditar estados financieros. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.